Cada día que pasa, la situación en Cuba empeora un poco más. Infraestructura en ruinas, poca comida, economía colapsada y sobre todo, apagones. La isla cubana, que lleva décadas dependiendo del petróleo venezolano, se ha quedado ya casi sin reservas tras la caída de Maduro. La situación es crítica. Cuba ha llegado a pasar varias horas en la oscuridad total y cada vez está más cerca del colapso. Pero llegados a este punto, ¿el castrismo tiene alguna salida? Bueno, pues tras investigarlo un poco, la respuesta es quizá. Hoy vamos a ver por qué Cuba ha llegado a la situación en la que está y después repasaremos las tres grandes salidas que le quedan a los dirigentes de La Habana y qué tan viable es cada una. Quédense hasta el final porque posiblemente estamos ante el ocaso de la Cuba comunista. Peor de lo que parece. Tú puedes pensar lo que quieras sobre la revolución cubana y el proyecto castrista, pero en este momento hay una cosa que simplemente no se puede negar, y es que las cosas en Cuba están mal, muy mal. Y esto no empezó con el reciente bloqueo energético impuesto por Donald Trump. Seguramente han visto videos aquí en YouTube de cómo se ve actualmente La Habana. Edificios prácticamente en ruinas, basura por todos lados y muy poco abastecimiento de comida. Pero para darles datos concretos, vamos a lo que en este momento es la clave para entender la crisis cubana, la electricidad. En 2024 se reportaban cortes de luz a gran escala en buenas partes del país y en octubre de ese mismo año se registró el primer colapso total de la red eléctrica en la historia de la isla. Pero, ¿por qué año y medio antes de que técnicamente todo comenzara, Cuba ya sufría apagones constantes? Bueno, para empezar a comprender esto tenemos que mirar al que será el gran protagonista del video, el oro negro. Y atentos porque esta parte será un poco densa. Cuba históricamente ha construido su red eléctrica para funcionar a base de combustóleo, el cual se convierte en energía mediante plantas termoeléctricas, que dependen del petróleo para que me entiendan. Y aunque Cuba extrae un poco de crudo nacional, este tiene dos problemas. Uno, que nunca ha sido suficiente para satisfacer la demanda del país. Y dos, que las características del crudo nacional lo vuelven más difícil de procesar y acortan la vida útil de sus termoeléctricas. Esto ha llevado a que durante los primeros años del castrismo fuera la Unión Soviética la que les proveía de oro negro a precio de amigo comunista. Y cuando la URSS pasó a mejor vida, obviamente su lugar fue ocupado por la Venezuela de Hugo Chávez, que se había convertido en el gran suministrador de petróleo para los cubanos. Y así siguió todo durante unas décadas. Según la CIA, durante las épocas de la URSS, el 75% de la red eléctrica cubana dependía de los soviéticos. Y décadas más tarde, Hugo Chávez llegó a proveer cerca del 60% de combustible para la isla. Y aquí voy a empezar a criticar al gobierno cubano. Porque a ver, al ser una isla que está bajo un asedio económico brutal por parte del país más poderoso del mundo, lo lógico sería tratar de asegurar la autosuficiencia energética. Ya la caída de la URSS había provocado una enorme crisis en Cuba que fue conocida como el periodo especial, pero como dicen por ahí, solo un idiota es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Y en efecto, Cuba lo hizo. Apostó todo a que el petróleo venezolano siempre estaría ahí, y cuando los chamitos entraron en su mega crisis económica y disminuyeron sus envíos hacia La Habana, pues fue cuando este problema comenzó. Y ahora que tras la captura de Maduro se ha paralizado todo el envío de crudo hacia Cuba, pues la situación es la que es. México se perfilaba como el próximo país al que el castrismo le chuparía la sangre para poder sobrevivir, pero hizo falta una pequeña amenaza comercial de Donald Trump para que Sheinbaum decidiera que lo mejor es dejar a los cubanos a su suerte. Una vez agotada la opción de México y la de Venezuela, las cosas pintan mal para La Habana, y prácticamente me atrevo a decir que solo tienen dos opciones. La primera es de alguna manera conseguir suficiente energía para que la situación en el país sea sostenible por un tiempo, y aclaro, no buena, no sin fallos, simplemente lo justo para que no colapse el país. Y la segunda es rendirse y aceptar algún trato con Washington que les pueda ser medianamente favorable, ya sea quedándose en el poder de manera negociada, así como lo hicieron con Delcy, o mínimo garantizándoles algún tipo de inmunidad de cara al futuro. Así que vamos a analizar cada una por separado. Antes de seguir, te recuerdo que si quieres ayudarme a que este canal siga a flote, me sería de gran apoyo un like y una suscripción a este canal para que el video pueda llegar a más gente. Sigamos. Sobreviviendo al límite. Como ya expliqué, Cuba durante los últimos años se ha vuelto extremadamente dependiente del petróleo extranjero, más concretamente el de tres países. Venezuela, al cual le compraban el 58% de su demanda, México, al cual le compraban el 31%, y Rusia, al cual solamente le compraban un 11%. Con la caída de Maduro, durante unos meses, México se convirtió en el principal proveedor para Cuba, pero la amenaza de aranceles hecha por Trump sacó a México del tablero. De los tres socios energéticos que tenía Cuba, solo queda uno:
Rusia. Al ser uno de los países más sancionados del mundo, pues poco le importan los aranceles que le pueda poner Donald Trump. Aunque esta opción sigue teniendo bastantes problemas. El primero, que Rusia no está preparada para satisfacer la demanda energética de la isla. Y el segundo, quizá más importante, es que Trump ha amenazado con interceptar a buques no autorizados que transporten crudo hacia la isla. Quizás algunos vieron hace unos días que un buque ruso cargado con petróleo arribó a la isla, siendo este el primero en hacerlo desde hace ya 3 meses. De buenas a primeras podríamos pensar que este es el reinicio de la ayuda hacia Cuba y que entre rusos y quizás otros aliados que tenga La Habana por el mundo pueden darle algo de oxígeno. Pero la realidad es que no. Washington ha aplicado una especie de bloqueo naval de facto para Cuba, donde serán ellos los que deciden qué barcos entran y cuáles no a la isla. Y en palabras del propio Trump, este buque ruso al parecer fue solo una pequeña excepción que buscará evitar una absoluta tragedia humanitaria. Y es que recordemos algo, si Trump se está embarcando en esta aventura contra el gobierno de La Habana es en gran medida por la enorme presión que tiene el lobby cubano liderado por Marco Rubio. Hablamos de migrantes o hijos de migrantes los cuales aún mantienen familiares o amigos dentro de Cuba. Si las cosas se salen de control y comienza una crisis humanitaria que empieza a llevarse vidas de mucha gente, seguramente todo esto del cambio de régimen pierda popularidad entre los cubanos de Miami y eso es algo que Trump no se puede permitir. Entonces, para que nos entendamos, el objetivo de Washington en este momento es mantener a Cuba en un punto de crisis que los deje prácticamente indefensos ante los líderes de La Habana, pero que no sea lo suficientemente fuerte como para empezar a llevarse vidas cubanas. Pero vamos, que yo tampoco tendría muchas esperanzas en que envíos como el de los rusos se conviertan en el salvavidas del castrismo. Aquí tenemos que revisar la segunda opción, y esta es de la que más está alardeando Díaz-Canel en este momento, la soberanía energética. Y es que la gran apuesta de Cuba para sobrevivir al bloqueo energético de Trump son los paneles solares. Verán, Cuba es una isla que tiene sol durante más de 330 días al año, por lo que obviamente esta es la mejor opción que tienen en cuanto a energías renovables. La cosa es, ¿cómo hace un país tan pobre para producir o comprar paneles solares? Bueno, pues la respuesta es simple. En este video ya hemos repasado el rol de países como México, Venezuela o Rusia, pero seguramente han notado que hace falta alguien importante. Y sí, obviamente estoy hablando de China. China no tiene recursos naturales de sobra, por lo que no puede andar por ahí regalando petróleo. Lo que sí tienen los asiáticos es tecnología. La República Popular China ha donado ya 5.000 sistemas fotovoltaicos de 2 kilowatts que según Díaz-Canel ha logrado satisfacer cerca de la mitad de la demanda energética durante el día. Y a ver, esto es un gran paso, pero tampoco te soluciona todos los problemas. En primera, porque esto solo cubre la demanda de electricidad, mientras que otras necesidades como el transporte, la maquinaria o incluso la cocina no se resuelven solamente con energía eléctrica. Y por si fuera poco, se reporta que estos sistemas fotovoltaicos no cuentan con sistemas de almacenamiento para utilizarse mientras no hay luz solar, por lo que estas imágenes de La Habana quedando prácticamente oscuras apenas llega el atardecer, seguirán siendo el pan de cada día. En resumen, tanto la energía producida con los paneles como la ayuda externa sí pueden ser un remedio a corto plazo, y estoy hablando de semanas, máximo meses, pero si el castrismo quiere sobrevivir, puede ser que tengan que recurrir a la opción más extrema de todas, negociar con los Estados Unidos de América. Un pacto con el diablo. Desde principios de marzo, Trump anunció que Marco Rubio, su secretario de Estado, mantenía negociaciones con el régimen cubano y que esperaba lograr algún tipo de cambio pronto. Y la verdad es que con el paso de las semanas hemos ido notando los resultados de estas negociaciones. Junto con el Vaticano, el gobierno cubano acordó liberar a 51 presos políticos y se han iniciado reformas económicas como la que permite a los cubanos de nacimiento que residen en el extranjero ser dueños de negocios dentro de la isla. Por parte de Washington, parece que también ha habido concesiones, empezando, como no, con el buque petrolero ruso que desembarcó en Matanzas, el cual dejó claro que Washington tampoco permitirá que la isla entre en un colapso absoluto. Y miren, aunque parezca una negociación muy asimétrica, donde el castrismo no tiene más opción que agachar la cabeza y obedecer, la realidad es que Washington sí que tiene razones para comenzar una negociación. Y es que, por más que Cuba esté en la situación en la que está, parece que de momento el gobierno todavía mantiene la fuerza suficiente para mantenerse en el poder. Sobre todo si tenemos en cuenta que no existe una oposición cubana bien estructurada dentro, pero ni siquiera fuera de La Habana. Si mañana cae el castrismo, no está muy claro quién podría tomar su lugar, por lo que dudo mucho que Washington tenga ganas de aventurarse en otra operación de cambio de régimen, pudiendo negociar con el castrismo. Y ahí está la clave, porque me parece que la única condición que Cuba está dispuesta a imponer es el mantenimiento del liderazgo comunista y de Miguel Díaz-Canel en la presidencia.
Y aunque lo primero no parece estar a discusión en el corto plazo, el liderazgo de Díaz-Canel sí es algo que podrá cambiar pronto. Según filtraciones de New York Times, Estados Unidos sí estaría buscando sacar a Díaz-Canel del tablero y colocar en su lugar un perfil que esté más dispuesto a negociar con Washington. ¿Quién podría ser esta especie de Delcy Rodríguez cubano? Pues el mayor candidato es Óscar Pérez Olivia Fraga, ministro de Comercio Exterior, el cual, al igual que la propia Delcy en Venezuela, ha sido uno de los perfiles más abiertos al mercado y a la inversión extranjera en toda la isla. Este hombre fue el encargado de explicar al país la decisión de permitir a los extranjeros invertir dentro de la isla. Pero eso sí, cuenta con el respaldo del oficialismo, aparte de tener nexos familiares con los Castro, por lo que apunta a ser el perfil favorito de Washington en una transición. Aunque vamos a calmarnos un poco. Para que algo así suceda, solamente hay dos opciones: o que Washington haga con Díaz-Canel algo parecido a lo que hizo con Maduro, o que sea el propio presidente el que decida hacerse a un lado a cambio de beneficios para él y para la isla. ¿Y qué quieren que les diga? Ambas opciones parecen bastante complicadas. Con tantos frentes abiertos, no creo que Washington quiera volver a sacar las bombas de la libertad, y parece que Díaz-Canel tampoco está dispuesto a dejar su cargo, por lo que un cambio de régimen en Cuba tampoco será tan sencillo como parece. Igual a Trump tampoco creo que le importe demasiado. Sabemos que el hombre naranja se conformaría perfectamente con que la isla esté abierta al capitalismo para que él y los suyos puedan seguir haciendo dinero, aunque hay un hombre en Washington al que no solo le interesa Cuba, sino que para él es la causa más importante de su vida. Y estoy hablando, como no, de Marco Rubio. Si quieres entender por qué Cuba es tan importante para el secretario trumpista, te dejo este video en el que lo analizo. Te va a gustar. Nos vemos.